Como se viene diciendo, estamos siendo protagonistas de un debate histórico. Toda la sociedad hoy está mirando, no solamente los que están en la calle, sino los que nos están mirando por la televisión, de un debate trascendente, quizás equiparable a los debates que vivió esta República Argentina cuando el entonces presidente Alfonsín decidió, más allá de su creencia, habilitar el debate por el divorcio vincular. El debate trascendente que mantuvimos en nuestro gobierno de un tema también trascendente como fue el matrimonio igualitario y también la ley de identidad de género. Creo que también el mundo nos está mirando y desde mi punto de vista creo que el mundo nos está mirando y está pensando de que vamos a caminar hacia adelante y que vamos a ir dejando atrás situaciones de nuestro país que queremos modificar. Seguramente, desde mi punto de vista, la Argentina será un poco mejor si hoy tenemos aprobada esta ley. Y ha habido un debate intenso y que ha atravesado transversalmente la sociedad. Lamentablemente ha habido algunas otras cuestiones. Yo quiero comentar que el día de ayer en mi cuenta de WhatsApp he recibido innumerable cantidad de mensajes que en nombre de Dios me pedían una serie de cosas y me calificaban de manera que realmente es irreproducible. La verdad que en el día de ayer me pasé atajando y esquivando crucifijos de un sector de la Iglesia que quizás sea el mismo sector de la Iglesia que cuando nos desaparecían, nos torturaban, daban vuelta a la cara. Debe ser un sector de la Iglesia que también cuando torturaban a nuestras compañeras embarazadas en detenciones clandestinas miraban para otro lado. Deben ser los mismos sectores que cuando mi madre se entrevistaba con algún obispo para preguntar sobre su hijo desaparecido para que le diera una mano para encontrarlo, miraban para otro lado o comentaban algo habrá hecho. O será también sectores de la Iglesia que representaba aquel cura que iba cuando yo estaba preso en la cárcel de Coronda en Santa Fe para preguntarme si no quería arrepentirme y no tenía algo para confesar, entre comillas. Realmente es lamentable este tipo de cosas. También en mi foto de perfil del WhatsApp estoy con una foto mía teniendo alzada a mi nieta, mi primera nieta de las 4 que tengo. También se metieron con mi nieta. Obviamente que voy a guardar todos estos mensajes que me han escrito por WhatsApp para cuando mis nietos sean grandes se los pueda mostrar y les pueda explicar que esa era la Argentina que dejamos atrás. Dicho esto, señor presidente, quiero decir que cuando se inició el debate, cuando se habilitó el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, mi primera postura fue estar en contra, pero también dije públicamente de que tenía la cabeza absolutamente abierta a escuchar todos los argumentos, todas las exposiciones para que al final de ese debate yo concluyera en una posición, adoptara una posición ante este tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Mis hijos me habrán escuchado más de una vez que siempre estuve en contra del aborto. Me habrán escuchado más de una vez que siempre decía que yo no podía encontrar argumentos que justifiquen que una mujer tomara la decisión de interrumpir su embarazo. Me habrán escuchado también decir de que cada vez que se producía un aborto, yo estaba convencido que estábamos ante un hecho absolutamente doloroso, porque se truncaba una vida que se estaba gestando y porque además la mujer que tomaba la decisión de abortar por las razones que fuera, seguramente lo hacía desde un costado doloroso y seguramente esa decisión dolorosa que tomaba lo iba a acompañar por largo tiempo en su vida. Y en verdad en estos 4 meses de debates intensos que ha habido tanto en la Cámara de Diputados como aquí en la Cámara de Senadores, comprendí que la única forma de abordar correctamente la problemática del aborto es desde el lado de la salud pública. Aquí tuvimos
Tuvimos un ministro de Salud, dos exministros de Salud también en otros gobiernos, que nos han manifestado con mucho acierto y con mucha contundencia, han aportado datos que hablan de estimaciones, porque estamos hablando de estimaciones, porque como el aborto está penado, no hay estadísticas adecuadas, porque es sobre los abortos que se producen en la clandestinidad. Se estiman entre 370 y 520.000 abortos por año en la Argentina, entre 44.000 y 53.000 egresos hospitalarios anuales por abortos con complicaciones. El 70% de ellos corresponde a abortos practicados en condiciones inseguras. Más de 3.000 muertes por abortos inseguros desde la vuelta de la democracia. Claro, observarán que existe una brecha de la información estadística disponible porque estamos hablando de estimaciones. Y como les decía, esto responde a una cuestión obvia, que como el aborto está penado, como decía, por el artículo previsto en el artículo 86, hoy es un delito, y como tiene una pena y por ello la práctica se realiza en forma clandestina. Señor presidente, la clandestinidad no es solo responsable de que tengamos que hacer estimaciones, sino que ante todo pone en riesgo la vida de todas aquellas que ante un embarazo no deseado recurren y seguirán recurriendo a estas prácticas en condiciones muchas veces infrahumanas. En los países donde las leyes son restrictivas respecto al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la mayoría de esas prácticas son inseguras y las tasas de aborto son más altas. En cuanto a los costos, que fue un tema que siempre estuvo en el debate en el plenario de comisiones, que deben absorberse desde el sistema de salud, disminuyen drásticamente en un escenario de aborto legal, seguro y gratuito. Y es que hay que tener en cuenta que no solo se reduce abruptamente el costo del aborto medicamentoso, sino que prácticamente se eliminan las internaciones por abortos con complicaciones y con ello los recursos destinados a este supuesto. Habremos escuchado muchas expositores médicas y hospitalarias y sanitaristas que planteaban esta situación en base a sus experiencias vividas en las guardias de distintos hospitales públicos. Pero por sobre todo se elimina la muerte materna por complicaciones. Ese es el horizonte que miramos todos los que apoyamos este proyecto, la mirada desde la salud pública. Porque como bien nos dijo el ministro Rubenstein, la interrupción voluntaria del embarazo es un problema de salud pública, porque produce muertes, morbilidad evitable en mujeres jóvenes, sanas, en mujeres pobres, obviamente. La realidad nos indica, señora presidenta, señor presidente y señores senadores y senadoras, la realidad nos indica que hoy estamos aquí, no estamos discutiendo aborto sí, aborto no. No hay aquí, desde mi punto de vista, un bando a favor de la vida o a favor de las dos vidas, como dicen, y un bando a favor de la muerte. Lo único que podemos decidir en este recinto es terminar de una vez por todas con el aborto clandestino y las muertes y secuelas que ésta provoca en miles de mujeres y personas gestantes año a año. Es que aún sin ley, señor presidente, ante un embarazo no deseado, ellas, las mujeres, algunas mujeres, seguirán entregándose a escondidas a las manos de un pseudo cirujano o de un curandero, arriesgando su vida. Es una decisión que toman como mujeres o personas gestantes, acompañadas por sus afectos o no, amparadas por la ley o no, con el Estado presente o ausente, y van a seguir tomando esa decisión, sea lo que sea que suceda de aquí al final de la jornada. Esa es la realidad que nos interpela. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué hacemos nosotros, senadores y senadoras, ante esta realidad? Debemos asumir que estamos ante el mismo escenario que planteaba Simone Veil ante la Asamblea Nacional en Francia en el 74. Decía, la mayor parte de ustedes siente y sabe que no se pueden impedir los abortos clandestinos
y que tampoco se puede aplicar la ley penal a todas las mujeres a las que cabría imponer su rigor. Nadie se ha animado en estos meses a contradecir esta cruel realidad. Porque quiero decir que más allá de todos los debates y las discusiones que hay sobre el plano constitucional, jurídico, científico, ético, religioso, moral, cuando se disipan todas estas cuestiones, que alguna mencionaba el senador Fiay, cuando se disipa la nebulosa de esto, ¿qué es lo que vemos? Esta realidad de mujeres que deciden abortar y como son criminalizadas, como son penalizadas, van a lugares donde terminan muriendo en esos abortos o terminan con lesiones que son gravísimas. Esa es la realidad. Entonces, considero que ante estas mujeres que ya ejercen el derecho de decidir sobre su propio cuerpo, lo que humanamente se impone es no ignorarlas, ni dejarlas a su suerte, y mucho menos señalarlas con el dedo y estigmatizarlas con una pena. Eso es lo que hace hoy nuestro marco legal vigente en la Argentina, ignorarlas, desampararlas, empujarlas a la clandestinidad y, como si todo esto fuera poco, castigarlas, tratarlas como criminales. Porque si bien es cierto que hay quienes puedan acceder a clínicas privadas para hacerse con comodidades y obviamente con seguridad científica y médica sus abortos, ellas también son criminales a los ojos de la ley. Así todos son las más afortunadas en este desgraciado escenario. También están aquellas que llegan a improvisados, que todos lo sabemos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, quirófanos armados en departamentos o en garajes, manejados por inescrupulosos que cobran una pequeña fortuna para realizar esta práctica poniendo en riesgo su vida y su integridad. O peor aún, están quienes ante la desesperación y la falta de recursos recurren a un curandero, a los consejos de un conocido y terminan seriamente lastimadas, cuando no muertas. Ellas están en el último círculo del infierno para nuestro derecho penal, criminales y pobres. Entonces tenemos que pensar qué hacemos en el marco normativo del aborto, el vigente y el que pretendemos implementar con este proyecto de ley. Venimos hablando de realidades. La realidad es que muy pocos de quienes se han pronunciado en contra de este proyecto, vociferando una supuesta inconstitucionalidad, han explicado que el aborto no es punible en la República Argentina desde 1921, hace casi 100 años. No solo no es punible, sino que en las causales que enuncia el artículo 86 del Código Penal, el aborto puede practicarse en cualquier momento del embarazo. No hay plazo, ni 12 semanas, ni 14 semanas, ni 24, no hay plazo. Porque no existen derechos absolutos y ponderando los derechos en juego se prioriza el bienestar de la madre. Ese artículo estaba vigente al momento de reformarse la Constitución Nacional del 94. Al momento de incorporar los tratados internacionales de derechos humanos en el artículo 75, inciso 22, al momento de sancionarse el nuevo Código Civil y Comercial. Ya estaba vigente. Aún así, ciertos sectores que se han empeñado en discutir puntillosamente la redacción del artículo, intentando impedir que mujeres violadas ejercitaran su derecho. Entonces apareció lo que se ha denominado el fallo FAL. En el 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos entregó este fallo. Allí confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que en marzo del 2010 autorizó un aborto a una joven de 15 años de edad quien había quedado embarazada como consecuencia de una violación de su padrastro. El voto mayoritario, y me parece interesante que lo pongamos a la vista, nos dejó 3 reglas claras. La Constitución y los tratados de derechos humanos no solo no prohíben la realización de esta clase de aborto,
sino, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación. Los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima o de su representante legal, en la que manifiesta que el embarazo es la consecuencia de una violación. Los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decían la paciente y sus médicos. Asimismo, la Corte también exhortó a las autoridades nacionales, provinciales, municipales de la Ciudad de Buenos Aires a implementar protocolos hospitalarios para la atención de los abortos no punibles y la asistencia integral a toda víctima de violencia sexual. Protocolo con el que aún hoy la mitad de las provincias no cumplen. Y es que se siguen buscando excusas. Excusas porque sabemos que no hay derechos absolutos que puedan entrar en conflicto con otros derechos y ahí debe resolverse de acuerdo a la regla de la proporcionalidad. Excusas porque cada uno de los organismos competentes a nivel nacional e internacional se han expedido ratificando la constitucionalidad y la convencionalidad del aborto. Bueno, podría hablar también del fallo Artable a Murillo, que también ha dejado muy en claro que la protección del derecho a la vida con arreglo al artículo 4.1 de la Convención Americana no es absoluta, sino gradual e incremental según su desarrollo, algo que explicó con enorme solvencia jurídica la doctora Kammermacher cuando estuvo exponiendo en el plenario de las comisiones. El propio Comité sobre los Derechos del Niño nos ha recomendado adopte medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto. Y esto es lo que venimos a hacer aquí. El aborto legal, seguro y gratuito es la única forma de terminar con la muerte de más mujeres con embarazos no deseados. Hemos tenido que debatir mucho, transversalmente por fuera de toda bandera partidaria, para llegar a este recinto con un texto que reúna los consensos necesarios. Y acá me estoy refiriendo al texto modificado que intentamos que fuera dictamen y que no alcanzamos las firmas suficientes, pero también es un dictamen con modificaciones que responde a algunas de las cuestiones que estaba planteando el senador presidente de la Comisión de Salud. Estas inquietudes las transformamos, y lo hago rápidamente, en garantizar el derecho de la mujer a personas gestantes a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo a un solo requerimiento hasta la semana 12 inclusive del proceso gestacional. Aquí receptamos una de las observaciones que se nos acercaron y modificamos la 14 que preveía el proyecto original por semana 12, coincidiendo con el término del primer trimestre de gestación tal cual está establecido actualmente. Y no me vaya a retar, presidente, porque me estoy extendiendo, pero ya termino. Asimismo, mantienen sin plazo, como desde 1921, las causales ya establecidas en el artículo 86, vigente en el Código Penal, retomando en cuanto al peligro a la salud la definición actualmente vigente. El acceso a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo se garantiza en un plazo máximo de 5 días corridos desde la solicitud de la mujer. En el mismo sentido de lograr los consensos necesarios para el avance de este proyecto, eliminamos en nuestro dictamen el propuesto artículo 85 bis para el Código Penal que establecía penas y sanciones a los médicos que dilataren injustificadamente o obstaculizaren o se negaren a practicar un aborto en los casos legalmente justificados. Lo sacamos. Los casos de las niñas menores de 16 años y personas con capacidades restringidas se consideran especialmente de manera que puedan prestar su consentimiento de acuerdo a lo que prevé la normativa vigente en razón de su especial vulnerabilidad. Además, se han previsto instancias para que la decisión sea debidamente razonada e informada y se ofrezca la contención adecuada. Se exige así el consentimiento informado y se implementan consejerías donde se accederá tanto sobre el IBE como sobre las políticas existentes. Le recuerdo su tiempo, senador. Si quiere, solicíteme 2 minutos más. 2 minutos más y termino. Bueno,
estaba manifestando las distintas modificaciones que introducimos. Usted es miembro informante, así que puede tener un poco de tolerancia adicional. Gracias, presidente. Por otro lado, también se exige a nivel nacional, provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires la efectiva implementación de políticas de salud sexual y reproductiva, así como también la definitiva instrumentación de programas de educación sexual integral. Se crea un registro estadístico que permitirá el monitoreo de los casos de embarazos no deseados, consultas sobre el IVE efectuadas, prácticas realizadas, objetores de conciencia con datos públicos fidedignos. Podremos ir moldeando las políticas públicas adecuadamente. En cuanto a los objetores de conciencia e ideario, también hemos receptado las observaciones de muchos sectores e incorporamos la posibilidad de que las instituciones de salud privada puedan acogerse al objetor de ideario por adscripción a determinada religión, confesión o culto. Finalmente, cabe aclarar que todas las prestaciones previstas en este proyecto quedan incorporadas al programa médico obligatorio y deben ser cubiertas por el sistema público de salud, obras sociales y prepaga. Para garantizar una efectiva aplicación, proponemos incorporar la obligación a cargo del Estado Nacional de garantizar la provisión y abastecimiento de los medicamentos necesarios a las instituciones, obras sociales, sindicales y de salud pública en la provincia, en el país. Como verán, señor presidente, señores senadores, con este texto que hemos modificado, hemos arribado y merituado y corregido las deficiencias que se señalaban a la media sanción. Sin embargo, está claro que desde la postura contraria solamente hemos encontrado el rechazo liso y llano. Pero no nos engañemos, señor presidente, los que piden más educación sexual fueron los que paradójicamente se oponen a que se realicen en los establecimientos educacionales este tipo de cosas. Los que proponen programas de atención a las mujeres con embarazos no deseados son los que implementan políticas de ajuste brutal y desfinancian la educación y la salud pública. Los que exigen a las mujeres que se cuiden, o peor aún, he leído ahí, perdonen la expresión, que cierran las piernas, son los mismos que luego condenan el libre ejercicio de la sexualidad y la utilización de métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Si hasta tuvimos la desagradable experiencia de escuchar a un médico cuestionar la eficacia del uso del preservativo en el siglo XXI. Una locura. Entonces, ¿qué es lo que realmente proponen? Nada, no hacer nada, simple rechazo. Y la realidad, señor presidente, como le decía y estoy terminando, la realidad nos indica que efectivamente lo que la realidad nos pone a la vista a todos nosotros y que nos interpela es lo que decía al principio. Esto está penalizado, esto genera abortos clandestinos. Y hoy la cosa pasa por si salimos de esta situación y empezamos a vivir en otra Argentina, o si tiramos la realidad debajo de la alfombra. Yo voy a tener el orgullo de haber defendido la posibilidad de que el Estado efectivamente tome una decisión adecuada en el siglo XXI, de terminar con algo que venimos viendo y mirando y haciéndonos los distraídos, de que hay gente que, como decía al principio, muere por abortos clandestinos, por las distintas razones, y esto el Estado tiene que evitarlo, y la forma de evitar esto, por más que se debatan 10.000 millones de cosas sobre el embrión, sobre si esto es vida, si aquello no, bla, bla, la constitucionalidad, la cuestión religiosa, etcétera, etcétera, la realidad es esta. Entonces, señor presidente, senadoras y senadores, que haya ley, que haya ley. Yo me voy a sentir absolutamente orgulloso de que en mi responsabilidad como legislador nacional, como senador nacional, aporté para que realmente se resuelva, se comience a solucionar una cosa que golpea tanto, que es la muerte, las lesiones, la criminalización de la mujer que decide, por las razones que sea, interrumpir su embarazo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.